dijo Arturo que Memphis, Misraim no. ¿Por qué hacen eso? Podría cambiar. La tablita de carnes, ¿no? Nos vemos de regreso. Los tacos, los portadores de una tradición centenaria, nacida en el seno de una taberna en el centro de Londres en 1717, directamente desde el ganso y la parrilla, llegan ahora el pollo y el metate. Buenas noches, bienvenidos al Pollo y el Metate. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestras transmisiones, en nuestra transmisión periódica cada vez que nos ponemos de acuerdo. Ya estamos aquí. Buenas noches, Hazael, Andrés, Alberto, yo Sevilla. Y antes de pasar la palabra a mis queridos hermanos, solo quiero recordar, las opiniones vertidas en este programa representan solamente nuestras muy irreverentes opiniones personales y no representan ningún solo de los cuerpos a los que pertenezcamos, podemos pertenecer o hayamos pertenecido. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Omar, Casael, Alberto, Arturo, ¿cómo están? Aquí en la taberna del Pollo y el Metate. Te faltó ahí, mi querido Omar, la taberna. Lo que se debe hacer con esto, en esta reunión, que es difícil reunirnos, como bien dices. Batallamos mucho a veces semana tras semana por las ocupaciones de cada uno, pero es un placer estar con ustedes, siempre expertos en varios ramos masónicos, en historia, en psicología, y bueno, ahorita el público lo va a ver, ya que vea este podcast, que va a estar muy interesante. Pues llegó la hora de relajarse y pues hay que destaparla. Omar, ¿de qué va a ser el día de hoy? ¿De qué la vamos a abrir? El día de hoy era lo inevitable. Lo pospusimos lo más posible. Lo intentamos enmendar, pero era imposible. York contra Escocés. Pero México, antes de abrirla, ¿tenemos algún tipo de botanita? Tenemos antes de la botanita, nomás quiero hacer una aclaración en el post pasado, que ya pasó más del mes, de hecho, que hablamos de los libros. Había un libro que yo quería opinar, pero en ese momento no creo que ninguno de nosotros teníamos una copia, y es el Monitor Metropolitano del Real Arco. Me queda muy grabado porque al terminar de hablar, hablábamos de que en Real Arco, en materia de rito York, no hay material en español en México. Yo quiero hablar nomás rápido de este libro. Lo he estado revisando, lo acabo de obtener hace un par de días. Creo que es un libro indispensable para cualquier persona que entre al Real Arco en México. Es un material, no creo que sea un monitor en el estricto sentido monitorial. Un monitor normalmente trae toda la simbología que no es secreta. Entonces o incluso a veces hasta puede servirte de guía dónde pararte, dónde dar circunvalación, etcétera. Pero este libro yo lo veo más... no es enciclopédico por el tamaño, obviamente, es un libro de 300 páginas, pero trae historia del Real Arco en México, trae muchas citas, trae compendio de otros libros. Entonces, tiene un pequeño error que a mí, ese es personal, soy yo, le llama dovela a la Keystone. Dovela es clave, pero ese soy yo. Entonces, creo que es un excelente material para cualquier hermano que quiera, cualquier compañero que quiere iniciar su carrera en el Real Arco. Realmente dense una vuelta. Está en la venta en Arreos Illuminati. Creo que anda buscando patrocinar gente, entonces ahí pueden conseguir esta copia. Está a la mano, está accesible, es un precio barato, caro, es un precio pagable. Entonces, nada más ojo, no me están dando ninguna promoción absolutamente nadie.
pero sí realmente creo que es importante porque bien lo dijo Alberto Madrid y lo mencionó Hazael, bueno, Hazael no estaba, no hay material en español y aquí ya lo tenemos, ya hay un material en español que te puede abrir la puerta a otro material. Ese sería mi comentario en cuanto al anuncio que quería hacer. Perfecto, pues ahora sí vamos a la botana. Tenemos una botana, ¿no, Arturo? Pues que mi querido hermano Omar la presente, porque yo no tengo el documento a la mano. Yo creo que es aparte el experto en estas cuestiones. Mucho lejos que experto, y de hecho creo que este es ya el cuarto programa, ¿no? El tercero o el cuarto. El tercero, claro. El tercero. En este tercer programa, bueno, hemos sido muy cuidadosos, como hemos dicho, advertimos, son nuestras opiniones, y tratamos de no hablar por ningún cuerpo, pero hay un comunicado que está corriendo de parte del gran capítulo internacional de masones del Real Arco, que está muy interesante. Yo creo que lo vamos a tocar aquí, en el aspecto de que va dirigido, ahora sí que literalmente a cualquier compañero del Real Arco en México. Va dirigido general. Yo lo recibí por 2 vías diferentes, oficiales, donde pues empieza a habla cosas muy interesantes que sí te hacen cuestionar, ¿no? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es la situación del Real Arco en México? ¿Qué está ocurriendo? De entrada, a mí, Omar Chávez, 2 temas que me llaman mucho la atención. Especifica de que el gran capítulo internacional va a respetar siempre la jurisdicción de las grandes logias, ahí lo especifica, y también menciona que habla de reconocimiento con un Supremo Consejo. Esta es la primera vez, si recuerdan su programa de regularidad que no terminó, aquí estamos hablando de un supraorganismo en el Real Arco. Aquí hay una excepción, a diferencia de las grandes logias o grandes capítulos, que aquí tenemos un organismo que reconoce, un organismo centralizado que reconoce, y es la primera vez que yo veo un cuerpo en este nivel que está hablando de un cuerpo YOR, que habla de una recomendación de qué Supremo Consejo tiene cualidades para un reconocimiento. Entonces, esas 2 cosas me llamaron mucho la atención. ¿Cuáles fueron las intenciones o realmente cuál es el mensaje? Más allá de lo escrito, pues yo creo que ahora sí hay que darle su leída y dar su interpretación. Los que conozcan el Real Arco en México saben que la situación es complicada, por decirlo menos, pero si buscan una copia, de verdad, vale mucho. Viene en inglés y en español, vale mucho la pena para revisar qué es lo que está pasando con el Real Arco en México. Sí, lo resumo básicamente, y digo, esto es un resumen, obviamente, pues aquí pudiera yo incurrir en algún tipo de omisión, una disculpa por eso, pero básicamente se refiere, dicho escrito, a que hay que tener cuidado. Hay dos temas, ¿no? En la cuestión de lo interno, que no vale la pena, creo yo, discutir la suspensión de un hermano ahí por parte del gran capítulo internacional, pero sí vale la pena hablar de la temática general, que es la cuestión de la regularidad de los reconocimientos. Habla, en resumen, de qué es, cuáles son los lineamientos para que un masón que quisiera entrar al Real Arco pudiera ser reconocido por el gran capítulo internacional, y habla, así es, también de la situación de la regularidad de las grandes logias en México. Ahí habla de 2 vertientes que, en mi opinión, una es correcta y la otra es incorrecta. Pero yo creo que más bien históricamente es correcta, hasta que yo creo que más bien ahí lo que se equivocaron un poquito es no haber revisado el último material de la comisión. Específicamente se refiere que para ser masón del Real Arco o poder entrar al Real Arco debes cumplir con ciertas condiciones, entre ellas el reconocimiento, creo que de Inglaterra, o de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, o de la CMI. Debatible si eso es lo más correcto o no, pero pues esos son los estándares que ellos ponen. Y menciona, por ejemplo, que las grandes logias, muchas de las grandes logias de la Confederación de las Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos no cumplen con ninguno de esos estándares.
Aquí es a lo que me refiero, que es un poco incorrecto debido a que, pues desde el 2020, todas las grandes logias de la Confederación de la Confederación son, digamos, reconocidas, realmente quiere decir recomendadas para reconocimiento por parte de la Comisión de Información de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica. Eso salió en el reporte del año 2020, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un poco incorrecto, en ese sentido. Y y la otra es, habla de una York Sovereign Grand Lodge of México, o la Gran Logia York Soberana de México, la cual fue formada, digamos, de manera regular. Eso no es lo que importa. Lo que importa es el hecho de que, pues, muchos de los miembros, parte de los miembros del gran capítulo unificado, como se le llama, justamente pertenecen o trataron o se movieron como jurisdicción con dicha gran logia, y pues es donde se metieron en una situación de irregularidad de acuerdo al gran capítulo internacional. Y pequeña pausa aquí, no sé si vamos, mi querido hermano Omar está con el spotlight ahí, nomás es el único que está saliendo en el video. Digo, no es que los demás no estemos guapos o lo que sea, pero capaz de que... Ah, caray, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando, pero esos pequeños ahí detalles. Ahí está, ahora sale Andrés Francisco León. Bueno, ahí están los controles, Alberto, que pone el pin a cada uno y lo deja fijo. Ah, ok, porque es la... Ahora te puso a ti. No, yo te estoy viendo a ti. Se me hace raro. Y yo a ti. A ti en el pin estás centrado. Ah, ok, perfecto. Ahí está, vista de galería. Ok, perfecto. No, está bien. Ok, no es que estaba viendo yo, como le llaman, full screen y de repente nomás sale eso. Bueno, no sé si va. Pero bueno, ese eran mis comentarios. Creo que esos son las dos temáticas principales. Sí mencionan un Supremo Consejo que se formó recientemente. Igual no nos toca a nosotros definir si es regular, irregular, falta de reconocimiento o lo que sea. Y yo pienso de manera particular que inclusive el Gran Capítulo Internacional tampoco es juez en este sentido, o no debe de ser juez en este sentido porque estamos hablando de organismos completamente independientes, pero sí cuando ya habla como parte de los requisitos de este cuerpo llamado la Gran Logia York Soberana de México o algo así, la verdad no recuerdo bien el nombre. Pues sí, lamentablemente ahí es donde yo creo el Gran Capítulo Internacional pues puso su línea, ¿no? Así como que si van a estar metiendo hermanos de esta Gran Logia o del Rito Nacional Mexicano o de grandes logias no reconocidas, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, creo que lo que nos da a entender, y esta es mi opinión, es que grandes logias confederadas, a pesar, según ellos, de que no están completamente reconocidas por estos organismos, pues está bien, pero la Gran Logia York Soberana de México, pues ahora sí como que no se pasen de la raya, como decimos vulgarmente, ¿no? Que eso es un parteaguas muy importante, yo creo, debido a que, como habíamos mencionado en el programa de regularidad y reconocimiento, en México muchas veces no entendemos cuál es la diferencia, ¿no? Y muchas veces, pues a veces que ni siquiera, de cierta manera, hasta ni nos importa. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé si alguien más quisiera participar en esto. Nada más un comentario rápido. Tomen en cuenta que en Estados Unidos, pues ellos se comunican entre ellos, inclusive en reuniones, comparten sala, comparten ponencias, inclusive hacen conferencias juntos, lo que viene siendo el rito escocés y el rito York, vamos a decirlo así, que es Real Arco, Crípticos, Templarios, sí comparten espacios y entre ellos también se comunican, o sea, no es nada más de que, bien dice Arturo, son entidades distintas, pero al momento de ellos comunicarse, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en México? Tú como rito escocés, jurisdicción sur, a quien reconoces, pues a tal.
Bueno, pues a los masones del Real Arco de México les decimos que el reconocido internacionalmente por el Supremo Consejo Madre es este. Y de ahí yo creo que deslindan ese tipo de acciones, ¿no? A la conferencia de grandes maestros de Estados Unidos, bueno, ¿cuáles son los que ustedes reconocen como grandes logias de México? Esta. Bueno. Entonces nuestros masones tienen que pertenecer a estas grandes logias para poder ser admitidos para estos dos cuerpos del Real Arco de México. Va por ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy simple, pero no les correspondería hacerlo, pero sí lo hacen, ¿no? Hay una comunicación interna entre ellos, creo yo. Muchachos de Veracruz. Es una situación complicada la que se vive en el Real Arco mexicano. La verdad es que hay muchas dificultades aún para establecer con claridad los criterios de regularidad y de reconocimiento en los masones mexicanos y por lo tanto en la forma en que se actúa, ¿no? A mí me parece que puntos a destacar están, por ejemplo, en lo que establece el texto respecto a que cada gran logia debería de dar permiso para tener capítulos en su territorio. Eso, aunque nos pueda sonar polémico en un país donde la mayor parte de los masones en su baja y limitada visión creen que o eres escocés o eres yorquino, que vamos a abordar en otro momento, pues eso les haría creer que entonces si un gran maestro es corto de miras, si una gran asamblea es corta de miras, pues podrían no aprobar un capítulo, pero lo cierto es que tendría que fomentarse ambos y la multiplicidad de ritos regulares, y entonces cada gran logia tendría que estar por lo menos enterada de que sus miembros quieren establecerse como capítulo y luego como gran capítulo, ¿no? En México tenemos condiciones difíciles para establecerlo y bueno, lo está aclarando con mucha precisión este comunicado, que tiene sus matices positivos, tiene sus matices cuestionables, ¿no? También me parece, concuerdo con la posición de Andrés de cómo están estableciendo la comunicación. Finalmente ellos se basan en la comisión de reconocimiento, ¿no? Que como platica Arturo, en 2020 recibe la lista de la Confederación de Grandes Logias, pero desde 2004 la considera. O sea, si ustedes entran a la página de la Commission on Recognition, aparecen ahí desde 2004 que la Confederación garantiza grandes logias mexicanas, y por otra parte, por varios manejos ahí, pues también las de CMI, ¿no? Que algunas estamos en CMI y en Confederación, pero otras no, y pudieran ser opuestas. Falta de criterio entre regularidad y reconocimiento en México, ¿no? Pero una tarea importante que tenemos que empezar a hacer si queremos tomarnos esto en serio, porque a mí me parece que algo que queda muy claro es que ellos ven que en México la masonería no es seria, sigue siendo sectaria, sigue siendo atrayente, y bueno, tenemos cuerpos de ambos ritos que más bien lo que están haciendo es juntar dinero, no dar grados y calidad o instrucción, ¿no? Y lo digo abiertamente, conociendo a miembros de todos lados, ¿no? Me parece que ahí hay una tarea importante. Y eso es lo que realmente hace difícil la masonería, más la masonería York en México. La falta de claridad en la entrega de cuentas, y eso es lo que le ha dado al traste durante muchísimos años atrás. El mismo problema se viene repitiendo y se viene repitiendo y se viene repitiendo, y desafortunadamente el Gran Capítulo General Internacional no logra establecer o poner un alto a la situación que está en México. Pero bueno, está el escrito y considero que es un gran avance, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista positivo, ya tiene sus aristas negativas, ya lo dijimos, pero creo que es un gran avance. Está tratando de poner las cartas sobre la mesa y diciendo las cosas se tienen que hacer así. Y bueno, dejemos que las cosas vayan fluyendo. Para cerrar el tema, nada más quisiera mencionar, los grados York son una belleza, cierran perfectamente una historia de la masonería, independientemente del rito, independientemente del escocés York. Y históricamente en México el Real Arco ha tenido problemas casi desde 1950, que fue cuando se abre. Desde antes de 1950, Texas y el capítulo internacional se pelearon por la jurisdicción de México. Ganó el internacional, fue declarado su jurisdicción. Texas reconoció su jurisdicción aquí en México. Y
Y mi consejo para todas las personas que se quieran iniciar es, váyanse a la fuente. Váyanse a la fuente. Eso lo hice yo en su momento que me tocó ser confuso. Yo hablé al gran capítulo que me correspondía, cómo está la situación. En ese momento era Texas. Ahí está el gran capítulo internacional, tiene correo, tiene teléfonos. Marquen, comuníquense, váyanse a la fuente, ¿no? Porque sí hay muchos cuerpos, lo especifica muy bien el comunicado de cómo deben de ser los grados, deben ser 4 grados, ya está eso conforme, ya está establecido. Entonces, pues acérquense a la fuente, ¿no? No sigamos nada más a las personas, no sigamos porque mi amigo está ahí, mi cuate, porque yo he escuchado literalmente hace años que decía, es que en nuestro capítulo está una persona. Ya sabemos que en México hay muchos líderes súper carismáticos en la masonería que no necesariamente son los mejores líderes. Solamente esa sería mi última recomendación. Entonces ya terminamos de botanear, entonces yo creo que empezamos a la primera ronda. No sé si están de acuerdo mis queridos hermanos. Venga. Adelante. Entonces, York contra Escocés. Pleito, como dice Arturo. Primera duda que tengo, comentario que yo he escuchado mucho. El rito York es muy elegante, es muy solemne. ¿Es esto cierto? ¿Es característico del rito York? ¿El escocés no lo es? Pasamos la primera ronda en los comentarios. Si me permiten, empiezo yo. Me parece una pregunta excelente. A mí me causa mucha gracia porque creo que el problema es que es lo que tenemos en lo inmediato, ¿no? Como hay tan pocas logias que están trabajando el sistema americano, pues de repente se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Veracruz, pues las logias que trabajan en el sistema americano se visten formales, ¿no? Pero mi logia también lo hace y estoy segura que muchas logias de otras grandes logias lo hacen. Mientras que también encontraremos logias donde se visten de la manera más casual, sea en México o sea fuera de México, ¿no? He visto imágenes en Estados Unidos donde están en un granero teniendo una tenida masónica, una comunicación, y incluso me tocó ver unas fotos de el gran maestro de Nueva York en un granero compartiendo con hermanos que estaban vestidos de granjeros, ¿no? Más que Freemasons, Farm Masons. Y pues finalmente tendría como posibilidad pues que la elegancia como vestimenta pues no sería característica, aunque parece que estamos acostumbrados a ir casi, solo porque no nos dejan ir en chanclas, ¿no? Pero la mayoría de los masones mexicanos que ubico van de camisa, pantalón de mezclilla. Pero creo que ahí hay una cuestión en la elegancia como vestimenta y otra cuestión sería la elegancia de los grados. Porque los grados americanos, los grados York, en realidad son bastante precisos, bastante concisos, ¿no? Y para muchos habría más elegancia en otros grados. Yo por ahí abonaría un poquito. Sí, se vuelve como un cliché. Bueno, yo cuando ingresé a los grados York, siempre se me dijo que para poderlos trabajar teníamos que ir vestidos de traje negro, corbata y traje negro, corbata blanca y la corbata, camisa blanca y la corbata que nos correspondiera, ¿no? En determinado momento. Y bueno, cuando empezamos a trabajar el antiguo gremio en una logia de investigación, también se nos obligaba a ir de traje oscuro. Entonces, más que nada, yo creo que era un cliché, o es un cliché que se tiene, porque realmente sí es cierto, en Estados Unidos no se trabaja todos trajeados. He visto gente de Texas utilizando sombreros vaqueros, ¿no? En lugar del clásico sombrero de copa. Entonces dices, bueno, ¿dónde quedó la elegancia? Y no digo que el sombrero vaquero no sea elegante, ¿no? Pero sí sale como que un poquito de los estándares que nosotros conocemos como lo elegante, lo que podría ser lo elegante. Pero realmente creo que sí, yo creo que la elegancia, como dice Hazael, va en otro sentido, ¿no? Va en el sentido un poquito más intrínseco de los grados y lo que se transmite ahí, creo yo. Hay otra también una cuestión que justamente se acaba de mencionar. Y puede ser que sea un factor de ese cliché,
que es el sombrero de copa. En los grados escoceses, perdón, los grados en el sistema americano, rito yorquino, el venerable maestro es quien lleva un sombrero de copa para simbolizar su figura de autoridad. Pero aquellos que hemos recibido los grados en el simbolismo escocés en México, una logia escocesa, si ustedes analizan vamos a llamarle, hay una imagen muy característica en uno de los manuales masónicos, verán que en esa imagen están todos pintados los masones escoceses de traje, con sombrero de copa, todos. ¿Por qué? Porque se supone que es parte del uniforme oficial el sombrero de copa, o pues bien la cubierta como tal, pues sí, el sombrero de copa para todos los masones. La razón por ello es que ahora inclusive en ciertas logias, por ejemplo, esto se usa muchísimo en Ensenada, Baja California, los masones llevan el birrete, y siempre que entran es parte de sus arreglos masónicos, la banda, el mandil y el birrete. En Tijuana no lo he visto tanto, pero en Ensenada es muy común, eso es muy, muy, muy común. La otra cuestión es, por ejemplo, así es, ya se mencionó Texas, pero por ejemplo en California, que tengo aquí la experiencia cercana, hay muchas logias que he visto que hasta en mezclilla y todo, y hay otras logias que te exigen tuxedo para entrar, y los oficiales se van de frac. Entonces, ese de pingüino. Entonces, hay extremos dentro de una misma jurisdicción. Igual aquí, yo les comparto la experiencia de mi logia. Tendemos a irnos un poco más formal, aunque a veces aflojamos, la verdad. A veces aflojamos. Pero yo teníamos un past master de mi logia que lamentablemente ya falleció, que nos regañaba y se levantaba, era un viejito ya en los 80s, y se levantaba, y siempre que se iba de traje así completo, y era que se levantaba y decía, ya habíamos dicho que teníamos que venir todos formales, que había que respetar, que no sé qué. Y la verdad sí se ve bonito cuando uno se va de traje, sobre todo como comunidad, ¿no? Aquí tenemos una logia en Ensenada que los distingues inmediatamente los distingues, cuando dice, estos son los de Hidalgo 14, hola queridos hermanos, y los distingues inmediatamente porque van todos de traje y es parte de su reglamento, y la verdad, son escoceses, no es que son yorquinos. Entonces la formalidad es cuestión, realmente yo pienso más que nada de una logia, es un mito de que realmente el rito York es más elegante que el otro, pero eso sí, el rito York tiene dos cuestiones que pudiéramos tal vez mencionar, que es minimalista y por lo tanto tiende a fluir un poco más sencillo, y dos, que es, bueno, por lo menos en la mayoría de las jurisdicciones es de memoria, o debe de ser de memoria, ¿no? Entonces, por lo tanto, el enfoque es en la manera de hablar, no en la manera de actuar dentro del ritual, que es lo que yo como lo veo en el rito escocés. Pero un buen ritual llevado a cabo en una logia, en un rito escocés, finalmente recordemos, los grados del rito escocés son franceses. Entonces, recordemos que en aquellos entonces toda la parafernalia francesa era de elegancia, de estar a la capital de la moda, ¿no? París, todo ese tipo de situaciones tenemos que recordar, o sea, los grados escoceses bien llevados a cabo, o sea, actuados como tal, y pulidos, pueden ser tan formales como un grado, como una logia yorquina, o una logia yorquina, en mi parecer, puede ser tan informal como ahora sí que como uno desee, ¿no? O sea, realmente aquí el ritual realmente, o el tipo de ritual, a mi parecer, realmente no es lo que dicta, sino las costumbres, usos y costumbres de cada logia, como se dice. ¿Tú, Francisco, paso yo? Tú cierras. No, básicamente, redondeando comentarios, en un resumen, York o escocés son tan formales o no formales como cada logia decida, ¿no? Al final de cuentas. Y el cliché, también vemos el cliché en la masonería europea, la inglesa, la francesa,
de qué tan formales se ven siempre se ven en las fotos, ¿no? Y bueno, pues qué tan bien vaya la logia vestida, los hermanos en logia, pues depende ya de los usos y costumbres de cada lugar. Lo que sí es que sí deberíamos de tener un estándar en cada logia de ser presentables, de ser algo formal y bueno, para dar una buena imagen pública, porque sí valen mucho también las fotos que compartimos, cómo estamos, de una manera estandarizada. No vamos a ir a lo mejor de frac, pero a lo mejor pantalón de vestir y camisa o traje, bien vale la pena hacer el esfuerzo. Y bueno, también el comentario que hace mi hermano Arturo en cuanto lo minimalista que puede ser el Preston Web de Estados Unidos, se resume, por ejemplo, en México, las grandes logias de México, los hermanos de México, que no estamos en la línea York, usamos banda y mandil como maestros masones. En Estados Unidos no, bueno, emulación tampoco, en Inglaterra, allá no usan banda, nada más usan mandil, ¿sí? Y te da la oportunidad también de lucir tu vestimenta formal. Y bueno, no le quita que en México, si usamos traje con la banda de mandil, también se ve bonito, bien adornado. Lo que sí, en ese punto en particular, siempre veo que los dignatarios u oficiales de una logia son puestos, tienen que llevar un collarín, también usan banda. Y realmente cuando tienes un puesto, tienes que usar el collarín es que llevas una joya, porque tienes puesto, ahí no deberías de usar banda, porque la estás tapando. Ese sería un punto de aclaración de mi parte. Es cuanto, hermanos. Y es muy caliente, se los digo. Yo nomás quiero comentar la historia de dos logias. Mi logia tejana, de la que todavía soy miembro activo, Onion Creek 220. Ahora sí me van a correr ya de plano. Uno de los instructores, Gene Sanders, Greetings, excelente instructor. Me acuerdo que él decía, we are a redneck lodge, somos una logia redneck. Pero él decía redneck diciéndonos, yo soy una persona que vengo de trabajar, vengo del campo, vengo orgulloso de lo que vengo y vengo aquí a la logia, teníamos cocina, vengo a comer algo y vengo a dar un grado. Entonces veías hermanos con ropa casual, con mezclilla, con camisas, pero todas estas personas que menciono, siempre cuando se daba un grado, todos estaban serios, solemnes, se divertían cuando nos debíamos divertir y tenían el ritual exactamente como hizo Arturo, a la memoria, a la perfección. Y el otro ejemplo que quiero mencionar, o sea, a lo que voy es más allá de lo exterior, esas eran las ceremonias normales. La otra logia que quiero mencionar es una que conozco aquí en Saltillo, Coahuila, Mariano Narváez, número 84, quienes me han invitado en muchos de sus eventos, y la última fue en una cena del solsticial, una ceremonia preciosa, porque los muchachos se dieron el tiempo de estudiar, de revisar, de ensayar el ritual de ceremonia, el ritual de los brindis, y fue una ceremonia hermosa, elegantes, todos vestidos y todo formal. Entonces, pues yo creo que la formalidad es, lo dijo Arturo, ¿qué tanto queremos darle formalidad nosotros, no? Sí entiendo que a lo mejor en el escocés a veces reunirse cada semana no se preste a usar un traje cada semana, o a veces también en el York, que nosotros les llamamos, tenemos una sesión mensual y luego tenemos otras que las designamos posteriormente, y muchas de ellas vamos informales, o sea, si a veces nos reunimos a un ensayo, pues vamos ahora sí que vestidos de mezclilla para dar lo que vamos a practicar. Entonces, no creo que necesariamente un rito o una organización te traiga, que te conlleve a que tengas esa elegancia. Eso lo vas a hacer tú, dependiendo qué tanto lo quieras hacer. Entonces, eso tampoco nos puede dar licencia, y aguas con eso. Tampoco nos puede dar licencia de asistir a logia en pants, en chanclas o en bermuda, ¿no? O sea, también hay que tener sentido común.
Que nunca lo vi, nunca lo vi. No, bueno, es que aquí en Veracruz, querido Omar, es que hay que ver las cosas, ¿no? Hay que ver, tú llegas a Gran Logia y te juro que había gente que llegaba en pants o que llegaba en short, ¿no? Y a veces con su coca en la mano y la tenía ahí, estaba tomando coca en plena ceremonia. O sea, hay que tener sentido común, ¿no? Sí, una vestimenta mínima tal vez, ¿no? Sí, igual una vez en mi logia tuvimos que pedirle a un hermano que cubriera el templo, es decir, que se saliera, porque llegó justamente en shorts y en chanclas. Sí. Pues definitivamente. Entonces, yo ya creo para que cerrar, si les parece. Sí, mejor tú cierra. El único ritual que he visto que sí te dice cómo tienes que ir vestido son los rituales escandinavos. El ritual Shredder sí te pide el tipo de vestimenta que debes de llevar. Debes de llevar moño blanco, debes de llevar traje negro, debes de llevar sombrero de copa, y tiene un significado que se da en la ceremonia. Y esas sí son ceremonias que a mí me parece elegantísima, ¿no? Te toca que los diálogos que te den prácticamente sean la flauta mágica. Pero también el rito sueco sí tiene muy descrito cómo te tienes que vestir, y ahí sí estamos hablando de elegancia, ¿no? Entonces, quitémonos las fresas aquí en México, que no hemos llegado a esos niveles. Pero es que aquí hay otra cuestión que probablemente nos lleve a otro mito. ¿Cómo es que existe otro rito? Según yo, nada más existía el rito York y el rito escocés. Pues eso es lo que siempre hablamos, ¿no? De que rito York o rito escocés. Pero ahora nos dicen que hay rito sueco, rito Shredder. Ahora me van a decir que hay rito francés. ¡Auch! Pues entonces pasamos a la segunda ronda, ¿no? Así es. Híjole, no sé cómo mencionarlo, si el reconocimiento o diferentes ritos. Yo creo que van de la mano, ¿no? En esta ronda. Yo le llamaría, ¿puede haber más de un rito o hay reconocimiento entre ritos? Yo nomás quiero poner mi punto y los escucho a ustedes porque voy a prender el aire y me estoy asando. No, yo pongo mucho el ejemplo cuando se hablan del rito escocés o del rito York, porque a veces me dicen, no, es que tú eres el representante del rito York. De ninguna manera puedo ser yo el representante del rito York. O sea, a veces ni siquiera soy el representante de un solo cuerpo. Entonces, yo pertenezco a una gran logia que incidentalmente ha decidido practicar el rito York en sus grados azules, o el rito, o el sistema Preston Weth, o algunos como que le quieran llamar antiguo gremio, pero no necesariamente eso nos hace que yo pertenezca a ese rito, o que yo sea representante del rito. Y yo creo que lo mismo ocurre en el otro lado de la moneda, con otras personas. Y yo pongo mucho el ejemplo de México y Estados Unidos. México es un país, Estados Unidos es otro país. México habla español, Estados Unidos habla inglés. Y son idiomas oficiales, bueno, cuestionablemente están oficiales en esos países. Entonces, el reconocimiento es entre los dos países. ¿Qué tanto se habla ese idioma? O sea, uno no es representante del idioma español y el otro no es representante del idioma inglés. Hay países con más angloparlantes, bueno, México es el país con más angloparlantes del mundo, pero hay países con más angloparlantes. India tiene más angloparlantes que Estados Unidos en sí, ella es el idioma oficial de India. Entonces, y es su idioma autóctono. Entonces, recordamos que el rito es lo que decide un cuerpo trabajar. Y ya posteriormente hay otros cuerpos, capítulos, logias de perfección, que se van supeditando igual a cuerpos regulares. Así como hay rito York o cuerpos York irregulares, hay cuerpos escoceses irregulares. Entonces, sí tenemos que diferenciar, y no es nada más la regularidad que venga del rito. Esa sería mi opinión y cerrar mi punto en ese tema. Sí, aquí yo pudiera dar un poquito más también, dada mi experiencia en las cuestiones de reconocimiento. La cuestión del rito rara vez pinta sobre la cuestión de la regularidad. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, y vamos a enfocarnos en esta plática rito York y rito escocés, pero pues está, por ejemplo, el Memphis Mizraim, donde pues básicamente a nivel internacional cualquier logia que practique rito Memphis Mizraim pues es casi considerada completamente irregular inmediatamente, ipso facto, ¿no? Pero en la cuestión de rito York, hay una cuestión que nos debe llamar la atención, un poquito más localizado en la cuestión de México y poquito en Estados Unidos, es que muchas veces entre las grandes logias, recordemos que está la Gran Logia York de México, oficialmente York Grand Lodge of Mexico, que
ellos trabajan, pues, el rito York, vamos a poner el rito York, ¿no? Y la mayoría de las grandes logias en México, en las estatales o las que le llamamos conforman la confederación, practican rito escocés. La mayoría, porque realmente, y ahorita voy a mencionar eso, pues no es así. Entonces, aquí la cuestión es, ¿pueden estas dos grandes logias establecer relaciones a pesar de que son de ritos, entre comillas, distintos? Y la respuesta es un simple sí. Realmente no importa si la Gran Logia York de México practicara el rito sueco, aunque se llamara la Gran Logia York de México, realmente el reconocimiento, siempre y cuando se lleven a cabo trabajos de manera regular, lo que son los reconocimientos son entre grandes logias, no entre ritos. Entonces, si yo, Baja California, decido reconocer digamos, a Tamaulipas, a pesar de que practiquen el rito sueco, no, es completamente indiferente, ¿no? Mientras no practiquen, por ejemplo, Memphis Misraim, en ese caso, ¿no? Pero también hay una cuestión que nos debe llamar la atención, que es la situación de la multirritualidad. Y aquí es donde entra la cuestión de que decía que la mayoría eran escocesas, pero en realidad no tan así. Pues es cierto que la mayoría de las grandes logias de la Confederación practican el rito escocés y probablemente en trabajos de gran logia así es el rito escocés, pero eso no quiere decir ni es irregular que una gran logia albergue a logias que trabajen diferentes ritos. O diferentes rituales, vamos viéndolo de esa manera. Simplemente Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene 20 y tantos rituales y no podemos decir, esos son irregulares porque no trabajan rito York o no trabajan rito escocés. California tiene autorizadas ciertas logias a trabajar en ciertos rituales. Baja California tenemos, estamos haciendo un experimento con una logia que trabaje rito York. Y Veracruz, no se diga, que nos pudieran comentar ahí la experiencia, que tienen como 3 ritos trabajando bajo la Gran Logia Unida Mexicana. Y eso no le resta más o menos regularidad a la situación para la cuestión de reconocimientos, ¿no? Entonces, no es que nos reconozcamos entre ritos, sino nos reconocemos entre grandes logias. Y a su vez de ahí, con los cuerpos del Real Arco, ¿no? O sea, una gran logia reconoce en su territorio que cuerpos del mal llamado filosofismo yorquino pueden entablar con sus miembros. Pero bueno, esa es mi participación en cuanto al reconocimiento entre ritos. Bueno, es que debemos de partir que realmente cada gran logia no debería estar casado con el rito. O sea, una gran logia son los 3 primeros grados. Y si nos viéramos estrictamente puristas, no existirían rituales de distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablamos de logia, la Gran Logia York México, que trabaja rito York, realmente entró el rito York, que es el Preston Webb, tan entendido, o mal llamado antiguo gremio. Ninguna gran logia debería casarse con un rito, o un ritual más bien, porque los ritos son después de los 3 primeros grados. Sin embargo, existen las versiones de los 3 primeros grados de ciertos sistemas, por ejemplo, en el caso nuestro, algunos de nosotros, del rito escocés, o los 3 primeros grados del rito escocés que existen en México, que realmente no son tan escocés. Por ejemplo, aquí tenemos un experto en eso, Arturo, que ha hecho varias exposiciones al respecto de cómo la masonería del rito escocés de México es un mestizo, y el rito escocés antiguo aceptado pues es de línea francesa, y si vemos la simbología, donde están colocados los dignatarios dentro de nuestra logia, sus significados, las palabras del primero y segundo grado, realmente jalan hacia el lado de Preston Webb completamente, ¿sí? O sea, realmente no es un rito escocés aceptado si viéramos la liturgia de Pike, por ejemplo, ¿sí? Y le llamamos del rito escocés antiguo aceptado, y hay muchas logias, o realmente ya muy pocas, que tienen el mote del rito escocés antiguo aceptado. Intrínsecamente o puristamente, ninguna logia debería
de llamarse el rito escocés antiguo aceptado o York Grand Lodge México, pero bueno, existe, así somos, es lo que tenemos y cada Gran Logia tomó esa decisión. Y yo creo que desde el nombre está el choque mental, pero recordemos que en cuanto a grandes logias que son territoriales, en México en su mayoría son por estados, en Estados Unidos también, en el caso de York Grand Lodge México es nacional, dos grandes logias pueden ocupar un mismo territorio si hay un acuerdo mutuo, si hay un reconocimiento mutuo, sí puede ser, y sí pasa, y de hecho, no sé si actualmente haya un reconocimiento de la Grand Lodge México hacia las logias de la Confederación o viceversa, pero tiene que ser siempre de cada Gran Logia un reconocimiento puntual entre cada una, no en paquete. Por ejemplo, aquí en el caso de Tamaulipas es la revista que se llama Oriente, que es la revista oficial de la Gran Logia de Tamaulipas, del Rito Escocés Antiguo Aceptado, vaya a decirlo. Por ejemplo, tengo una revista Oriente del 1970 y habla precisamente de una visita del muy respetable maestro de la Gran Logia, del muy respetable Gran Logia York México a la de Tamaulipas, en el año 70. Y muchas veces pensamos de que nunca ha habido reconocimiento de una Gran Logia hacia otra, pero en este caso yo veo aquí que existe o existió. Actualmente no sé cómo esté. Pero bueno, esa es la disputa que tenemos, sobre todo mental, y sí, una Gran Logia puede tener logias trabajando en distintos ritos, emulación, Shredder, Preston Webb, la versión del rito escocés antiguo más antiguo aceptado, ya sea mexicana o internacional inclusive, sí se puede dar. Cada Gran Logia decide qué rito, qué ritual más bien, la palabra rito nunca, más bien qué ritual debe de manejarse dentro de sus logias o las logias de su jurisdicción. O una logia en particular puede pedir permiso a su Gran Logia si puede ejercer cierto ritual, ¿no? Como lo puede exponer Hazael o Alberto. Han visto esas circunstancias últimamente y se me hace muy interesante el punto de vista que pueden exponer al respecto. Yo nomás quiero agregar algo, pero en un paréntesis. Yo sospecho que York México no se llama York México, York Grand Lodge of México. El York, yo creo que no es por el rito York. Yo también. Creo que es más bien por cuestiones de antigüedad y por delimitar origen. Pero ese es tema para otra ocasión. Sí, y como un paréntesis también, puede ser por la Gran Logia de York, que realmente ellos sí trabajaban la cuestión antigua más que los antiguos de Londres de 1751. Se me hace que es por ahí. Adelante. Pues sí, bueno, hablando del sesgo mental que tenemos en México, pues llegamos a veces a extremos. Como sabemos, la Gran Logia Unida Mexicana de aquí de Veracruz, pues surge trabajando ella el ritual Preston Webb en sus orígenes. Ya después de la Gran Dieta y después de muchas cosas que pasaron, pues comenzaron a trabajar con el ritual de Viato de Covadonga, o mal llamado rito escocés antiguo y aceptado, que es el que se trabaja en todo México. Sin embargo, hay gente todavía aquí en Veracruz que cuando se entera de que la Gran Logia Unida Mexicana en sus orígenes trabajaba este ritual, se jalan de los pelos, no lo creen y no lo quieren aceptar, que es lo peor de todo, ¿no? Dicen que no es posible porque la Gran Logia Unida Mexicana tiene que ser del rito escocés antiguo y aceptado. Como muchas grandes logias, y se les respeta, se dicen llamar, ¿no? Hay muchas grandes logias que sí se ponen, como dice Andrés, del rito escocés antiguo y aceptado. En el caso de la Gran Logia Unida Mexicana, no. Y afortunadamente hemos tenido una apertura por parte de los grandes maestros que han estado en los últimos años, para permitirnos trabajar diferentes rituales, al menos en la logia a la que pertenezco yo y que también pertenece a Hazael Sotelo.
pleno día número 3, nos hemos dedicado desde el 2013, un poquito más para atrás, a trabajar diferentes rituales y se nos ha permitido trabajar, bueno, si la gran logia de España reconoce o tiene dentro de sus listas 37 rituales, yo creo que nosotros hemos trabajado al menos unos 8, ¿no, Hazael? O más, ¿no? Yo creo que más. Estamos hablando de Preston Web, estamos hablando de Shredder, estamos hablando del sistema de emulación, estamos hablando del rito escocés antiguo y aceptado según España, hemos trabajado el rito cubano, hemos trabajado, en algún momento le echamos un ojito al Memphis, le echamos también un ojo alguna vez al francés moderno, y a otro francés que no me acuerdo cómo se llama, Has, ahorita tú lo vas a decir, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar diferentes rituales porque la Gran Logia dentro de su constitución lo permite, y creo que no nada más la Gran Logia Unida Mexicana lo permite, creo que todas las grandes logias dentro de sus constituciones permiten trabajar otros sistemas siempre y cuando sean regulares y sean reconocidos a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos deja esto? Pues una gran enseñanza, porque nos enseña que la masonería no solamente es un camino con una sola verita, ¿no? Sino que hay varias formas de hacer masonería y que hay varias formas de llegar al mismo fin, ¿no? Y bueno, si yo siempre lo he dicho, si nos vamos a considerar masones, pues vamos a estudiar masonería de todo el mundo. Así como yo soy maestro de música, no nada más me pusieron a estudiar la música de México, ¿no? Me pusieron a estudiar la música de Alemania, me pusieron a estudiar la música de Italia. Bueno, pues vamos a ser masones, vamos a estudiar la masonería que se está dando en el mundo para tener así un amplio, un compás un poquito más abierto sobre lo que es realmente la masonería. Pero sí, no deberíamos estar peleados con ninguno de los ritos. Cabe mencionar que no todos los ritos se consideran regulares, como el rito escocés antiguo, como el rito nacional mexicano, por ejemplo, que no está aceptado por Inglaterra, y el Memphis Misraim, ¿no? Entre otros que pueden existir. Pero deberíamos estar abiertos. Yo creo que como masones y como eternos aprendices, que no me gusta mucho esa frase, pero como eternos aprendices tenemos que aprender, valga la redundancia, de todos estos rituales, de cuánto ritual se nos pare enfrente, hay que darle una leída y si es posible practicarlo, hacerlo. Creo yo. Con paréntesis, antes de que entre Hazael, ya te dijo Arturo que Memphis Misraim no. ¿Por qué hacen eso? Los van a regañar. Le quisimos echar un ojito nada más. Le quisimos echar un ojito nada más. Memphis es diferente. Memphis es diferente a Memphis Misraim. Eso sí, ¿eh? De hecho, en Rusia e Italia practican el Memphis. Pero Memphis Misraim no, es diferente. Sí tiene bastante diferencia. Hasta la entrada, los nombres de los oficiales y de las preguntas, el de Memphis Misraim es muy diferente. Y yo nomás quiero agregar, sí hay dos logias que yo sé que tienen prohibido en su constitución o que marcan en su constitución que solo pueden practicar un solo ritual. York México y la Gran Logia Benito Juárez de Coahuila dice bien marcado qué es lo que deben de practicar. Pues yo les comparto, aquí en Veracruz tenemos una joya en la Constitución que es el artículo 148, que a la letra dice que las logias de la jurisdicción podrán trabajar por cualquier rito universalmente reconocido y adoptar rituales en consonancia con los mismos, con tal que en estos no se concedan honores ni derechos a nadie por virtud de grado superior al de maestro masón. Podrán, sin embargo, los hermanos poseedores de altos grados llevar sus insignias y expresar en su firma dichos grados, siempre que lo autorice su venerable maestro. Es decir, afortunadamente, ahí yo no sé quién lo habrá planeado, pero tuvimos una bendición enorme de un criterio mucho mayor que el que estamos acostumbrados, que es la posibilidad de estudiar distintos rituales. Y es que tenemos que tener mucha claridad en las múltiples variaciones, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, considera distinto el ritual Taylor del ritual Bristol, del ritual West End, del ritual emulación, y lo que cambia son pasitos.
son algunos diálogos. Esto significa, por ejemplo, que aquí en México podríamos tener incluso variaciones tan sencillas como el ritual de la Gran Dieta, el ritual de la Gran Logia de Nuevo León, el ritual del Supremo Consejo del Distrito Federal, el ritual actual, los de la Confederación que han hecho 10,000 intentos de copia y pega vaciados, ¿no? En formatos chistosillos. Y así está en Estados Unidos también. O sea, una cosa es las instrucciones de Preston y la compilación que hace el monitor de Thomas Smith Webb, y otra cuestión es el trabajo de Moore, ¿no? El New Trestle Board, los monitores de Duncan, el Lester, el Look to the East. Tenemos por ahí variaciones, ¿no? El King Solomon and His Followers. Tenemos muchas variaciones de rituales y todos esos aparentemente funcionan como logia azul de la masonería del antiguo gremio, ¿no? Ancient Craft Masonry, con distintas variaciones. Y como enuncia el Acta de Unión de 1813, lo tendríamos que tener muy claro. La masonería pura y antigua consiste en 3 grados. Aprendiz, compañero y maestro, y de ahí habrá variaciones distintas, pero las logias simbólicas no tendrían que depender de ningún grado, ¿no? Por ahí habrá que hacer la mención de que incluso se pone, ¿no? Maestro masón y el Santo Real Arco. Ahí sí hay una precisión muy interesante en el documento. Pero bueno, a lo que voy es, tendríamos que quitarnos esta idea pésima de que un rito nos hace regulares, porque precisamente eso es, por ejemplo, lo que hablábamos en la botana de hoy. Eso es precisamente el problema que está enunciado en el documento que mandan. Que los mexicanos siguen creyendo que pertenecemos a un supracuerpo de un rito, cuando no es así. De hecho, eso constituye un acto de irregularidad. Para ponerlo en términos manzanescos, ¿no? Ser regular es que 3 de tus logias formaron una gran logia porque tenían patente, porque tienen masones que vienen de una gran logia que ya se conoce de antigüedad, que es regular y que se liga con las primeras, que son Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero para que sea reconocida tiene que apegarse a las normas de reconocimiento internacional. Entre esas normas está que no le rinda pleitesías a ningún cuerpo superior. Si nosotros decimos que nuestra gran logia es de tal grupo, somos irregulares y ante Inglaterra no mereceríamos reconocimiento, aunque fuéramos regulares de origen. Y esa es la situación que tenemos en México cuando hablamos más con las tripas que con el cerebro, ¿no? Pareciera que nos gana la emoción identitaria y se nos olvida las nociones básicas de lo que González Ginorio llama las fuentes del derecho masónico. Por otro lado, habría que precisar, aquí en Veracruz, por ejemplo, nosotros, yo soy un masón bastante joven, ¿no? Apenas voy a cumplir 10 años como masón, tengo poco más de 10 años desde la AGEF, ¿no? Madrid, ya le podrán notar los que vean en el podcast, es mucho más grande que yo. En Madrid tienen una chulada, ¿no? Desde 2004 trabajaron, era venerable maestro Alejandro Molina, desde 2004 trabajaron el sistema americano. Y a mí me gusta decirle sistema americano, no Rito York, ¿no? Es lo que propone William Kuhn y lo que propuso incluso Mackie. Y luego encontraremos por ahí, pues que hemos tenido, gracias a este fabuloso artículo 148, una búsqueda de materiales que nos ha ampliado el espectro a muchos y yo lo agradezco, ¿no? Estaba tratando de hacer la lista con lo que decía Madrid y miren, nosotros hemos trabajado por lo menos hacer enunciación de lecturas, porque cuando trabajamos Memphis, por ejemplo, tuvimos que abrir los trabajos en nuestro sistema y después hacer la lectura de cómo sería, ¿no? Como un monitor. Pero hemos trabajado Preston Webb, Schroeder, emulación, rito escocés antiguo y aceptado según España, rito escocés antiguo y aceptado según el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, rito escocés antiguo y aceptado según el Supremo Consejo del Distrito Federal, según Nuevo León, según la Gran Dieta. Hemos trabajado el ritual de Cuba, tanto el de Almeida como el de Bediato. Hemos trabajado el rito francés moderno y hemos trabajado aparte la variación del regulateur y luego un ritual más actual de la Gran Logia Nacional Francesa. Hemos trabajado, bueno, tenemos como material de estudio, no lo hemos trabajado, tenemos como material de estudio el rituales del rito escocés rectificado francés. Tenemos el ritual de la Gran Logia Unida Mexicana de 1886, que aunque se parece mucho al Preston Webb, yo no estoy seguro que sea completamente Preston Webb, tiene por ahí cosas de emulación, y yo le he encontrado cosas de Schroeder,
y tiene lógica porque una de las logias fundantes tenía patente de Hamburgo. Entonces, todos esos rituales los hemos podido conocer, ¿no? Y hay muchos que no tenemos aún idea. No hemos podido conocer el Sinendorf, no hemos podido conocer más que en conferencia con Andreas Sonnerforst el rito sueco, no hemos podido conocer la estricta observancia templaria, el adoniramita, el de los 3 globos. Hay infinidad. Todos esos rituales, mientras mantengan lo que establece los principios de reconocimiento, tendrían que ser considerados validados. Al menos eso es lo que proponen muchas potencias. Hay una chulada de texto que tengo por ahí de una conferencia que se dio en uno de los seminarios del rito Schroeder en Brasil, que es de un gran maestro que es Álvaro Palmeira. Y Álvaro Palmeira pone en su foto y el texto, ¿no? De facto, uno de los laureles de la masonería brasileña es la pluralidad de ritos. El ejercicio de los ritos regulares hace que la obediencia abrigue generosamente las corrientes filosóficas y doctrinarias del mundo masónico. Desde los agnosticistas a los teístas, sería un atentado contra la historia y la justicia si una jurisdicción u obediencia toma imposiciones ilegítimas y alienígenas para evitar la proliferación de los ritos. Qué chulada y qué entendimiento que nos hace falta comprender. Mientras haya respeto al reconocimiento, mientras haya regularidad de origen, tendríamos posibilidades de entablar relaciones, sin importar el rito. De hecho, el problema que tenemos es que nos vamos más por el rito y seguimos a los patitos que por la regularidad y la legitimidad. Ahí cerraría. Entonces, en este tema yo creo que podemos decir que rito no es equivalente a regularidad, ni es equivalente a irregularidad. Entonces, definitivamente creo que es un mito, ¿no? Ahora sí que como... Sí. Ahora, si quieren, hay una cuestión que probablemente a muchos les va a dar el ataque cardíaco, pero recuerden finalmente, y esto lo he tocado en varias conferencias, el rito escocés antiguo y aceptado en los grados simbólicos, es el rito francés, mandamos al vigilante al sistema americano y cambiamos los secretos del sistema americano. En otras palabras, el rito escocés es igual al rito francés más rito de York. Entonces, ¿qué más podemos pedir de que uno sea regular y el otro no sea regular si somos la misma cosa? Oye, Arturo, y recordando la plática que teníamos al inicio, en la preplática antes de entrar a la taberna, bien mencionamos, los grados crípticos vienen, los grados crípticos del rito York vienen del rito escocés. Así es. De hecho, eran manejados de hecho, por muchos años fueron manejados por el Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur, el Supremo Consejo Madre. Y la cruz de Constantino, al parecer, esta parte yo no lo sabía, nuestro hermano Francisco lo encontró, tiene otros orígenes. Entonces, bueno, sí que es tan absurdo como decir que yo soy totalmente de una raza y no pertenezco a otra. O sea, ya a estas alturas, ya esta es irrelevante. Entonces, yo creo que lo podemos marcar como mito. Si me permites. Adelante. Lo que pasa es que ahorita, con tanta información que tenemos acceso, libros antiguos que podemos comprar en inglés, en francés, en español inclusive, y quienes nos dedicamos a buscar, investigar, a sacar conclusiones, tenemos esa pequeña ventaja contra hace décadas que no podías por el internet, porque no había globalización. Los hermanos pensaban que así había sido milenariamente la masonería que conocieron en sus lugares. Las disputas pensaban que eran disputas porque así surgieron de origen. No es cierto, y tenemos esa pequeña ventaja de información que nos tocó a nosotros recopilar y bueno, gracias a muchos investigadores, generadores de libros, que nosotros podemos tener acceso, información también de internet y todo esto lo estamos viendo en retrospectiva y ellos no lo tenían. Totalmente de acuerdo. Adelante, Sí, mis hermanos. definitivamente esta botellita que abrimos tiene, no se le ve el fondo, no se le ve el fondo y creo que yo les propongo, mejor dicho, que la dejemos destapadita, le pongamos ahí un corchito y la continuemos en otro episodio para que no se vuelva esto tan largo y en la siguiente vez que nos veamos acá, volvemos a destapar la misma botellita y le empezamos desde aquí. ¿Qué les parece? Perfecto.
Vamos por la tablita de carnes, ¿no? Nos vemos de regreso. Los tacos. Esta vez no hay caminera porque obviamente pues todavía no nos vamos a terminar la botellita que destapamos, pero pues vamos a agradecerle a la gente e invitarlos a que nos siga el próximo episodio de La Taberna del Pollo y el Metate, porque esto se está poniendo muy bueno. Yo nomás quiero hacer la observación, mis hermanos, de que logramos romper nuestra barrera. Estamos a 1:10. Estamos así, por favor, a nuestro público, que todos nos han dicho miren, ya lo logramos, ya 1:10. Ahí va para la otra. Independientemente del rito que sea, que nos sigan. Dante, patrocínanos. Sí, Illuminati Reos, por favor, patrocínanos. Bueno. Nos faltaba. Pues nos vemos cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias a todos. Si tienen temas que todavía se pueden discutir en esta segunda parte, todavía nos quedan 3 botellas y una intermedia. Por favor, escriban sugerencias, preguntas y demás. Muchas gracias a todos por su atención. Mis hermanos, cualquier otro, me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que todos están bien. Manténganse sanos. Esto no ha terminado, público, queridos hermanos. Esto no ha terminado. Estamos en la parte más dura. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima. Luego. Nos vemos.